Hare Krishna, queridos devotos, devotas, muy buenos días. Bienvenidos a la lectura del Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanang Namaskrityang Naranchaiva Narottamang Devim Saraswatim Vyasam Tato Yayadudhirayet Nasta Praye Svabhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamas Loke Bhaktir Bhavati Naistiki. Om Agyana Timirandasya Gyanam Gyana Salakaya Chaksurumilitan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manovistan Estapitan Yenat Bhutale Swayan Rupa Kadama Hyan Dadati Swapadantikam. Bandehan Sri Guru Sri Yuta Padakamalan Sri Gurum Vaishnavancha Sri Rupan Sagrayatan Sahagana Ragunatam Vitantan Sajivan Sadvaitan Sabadutam Pariyana Sahitan Krishna Chaitanya Devan Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitancham He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhano Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Taruvyacha Kripa Sindhu Vyayevacham Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Jaya Pataka Swami Tinamine Namacharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaurakata Damadaya Nagara Gramatarine. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pachatya Deshatarine. Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 1. El Señor Supremo es ecuánime con todos. Texto número 7. Satvan Rajastama iti prakriter natmano guna nate sanyuga parayam hrasa uyasa ebhava. Palabra por palabra. Satwan, la modalidad de la bondad. Raya, la modalidad de la pasión. Tama, la modalidad de la ignorancia. Iti, así. Prakrite, de la naturaleza material. Na, no. Atmana, del alma espiritual. Guna, cualidades. Na, no. Teshan, de ellas. Yugapat, simultáneamente. Rayan, oh, rey. Hrasha, disminución. Ayasha, aumentó. Eva, ciertamente. Va, oh. Traducción, repitan por favor. Mi querido rey Parikshit, todas las cualidades materiales
Sattva guna, Raya guna y Tama guna pertenecen al mundo material y no tienen el más mínimo contacto con la suprema personalidad de Dios. Esas tres gunas no pueden actuar aumentando o disminuyendo al mismo tiempo. Significado por Srila Prabhupada aquí. La suprema personalidad de Dios, por su posición original, es ecuánime. De él nunca puede decirse que se vea afectado por sattva guna, rayo guna o tamo guna, pues esas cualidades materiales no pueden tocar al Señor Supremo. Por eso se dice que el Señor es el Isvara Supremo, Isvara Parama Krishna. Él es el controlador supremo. Las cualidades materiales están bajo su control. Dai Vihyesha Gunamayi Mama Maya Duratyaya. Mayadhyakshena Prakriti Suyate Sacharacharan. La naturaleza material, Prakriti, actúa siguiendo su orden. ¿Cómo podría entonces estar él bajo las cualidades de Prakriti? Krishna nunca está bajo la influencia de las cualidades materiales, de modo que nunca puede hablarse de que la suprema personalidad de Dios manifieste parcialidad. De modo que nunca puede hablarse de que la suprema personalidad de Dios manifieste parcialidad. Texto número 8. Yaya kale tu satvasya devarsin rayaso suran tamaso yaksa rakshansi tatkalanuguno vayat. Los sabios y semidioses florecen con el predominio de la modalidad de la bondad, que el Señor Supremo ha infundido en ellos en abundancia. De manera similar, los demonios florecen con el predominio de la modalidad de la pasión, y cuando predomina la modalidad de la ignorancia, florecen los yaksas y rakshasas. La suprema personalidad de Dios está presente en el corazón de todos, impulsando las reacciones de sattva guna, raya guna y tama guna. Significado por Srila Prabhupada aquí. La suprema personalidad de Dios no es parcial con nadie. El alma condicionada está sometida a la influencia de las diversas modalidades de la naturaleza material, y por detrás de la naturaleza material está la suprema personalidad de Dios. Sin embargo, nuestras victorias y derrotas bajo la influencia de sattva guna, raya guna y tama guna son reacciones de esas modalidades y no consecuencia de la parcialidad del Señor Supremo. Srila Jiva Goswami ha dicho con toda claridad en el Bhagavata Sandarbha: Sattva Yona Santishe Yatra Cha Prakrite Guna Sa Subda Sarva Subdevya Pumangadya Prasidatu Hladini Sandini Sambi Tvayeka Sarva Samstita Hlada Tapta Karimisra Tvayino Gunavarjite. Según esta afirmación del Bhagavata Sandarbha, el Señor Supremo siempre es trascendental a las cualidades materiales y debido a ello nunca se ve afectado por su influencia. El ser viviente participa también de la misma característica
pero como está condicionado por la naturaleza material, incluso la manifestación de la potencia de placer del Señor llega a hacerle dolorosa. El placer de que disfruta el alma condicionada en el mundo material viene acompañado de muchas circunstancias dolorosas. Por ejemplo, en las dos grandes guerras de este siglo, que fueron resultado de influencias de Raya Guna y Tamaguna, hemos visto que ambos bandos acabaron arruinados. Los alemanes declararon la guerra a los ingleses para arruinarlos, pero el resultado fue la ruina de los dos bandos. En apariencia y al menos sobre el papel, los aliados se alzaron con la victoria, pero en realidad no vencieron ni unos ni otros. La conclusión es que la suprema personalidad de Dios no es parcial con nadie. Todo el mundo actúa bajo la influencia de las modalidades de la naturaleza material. Cuando predomina una de las modalidades, su influencia hace que parezca que han vencido los semidioses o los demonios. Tanto el mundo goza del fruto de sus actividades, cualidades. Todo el mundo goza del fruto de sus actividades cualitativas. Eso lo confirma también la Bhagavad Gita, capítulo 14, texto del 11 al 13. Sarva dvereshu dehesmin prakasa upayayate jnanam yada tada vidya vibridam sattvam ityuta lobha pravritir aramba karmanam asamaspriha rajasieta niyayante vibribde bharatarshava aprakasho pravritischa pramado moha evacha tamasieta niyayante vibribde kurunandana. Las manifestaciones de la modalidad de la bondad se pueden percibir cuando el conocimiento ilumina todas las puertas del cuerpo. Oh líder de los Bharatas, el aumento de la modalidad de la pasión se caracteriza por un gran apego. La actividad fruitiva, el esfuerzo intenso y un deseo y un anhelo incontrolables. Cuando aumenta la modalidad de la ignorancia, oh hijo de Kuru, se manifiestan la oscuridad, la inercia, la locura y la ilusión. La suprema personalidad de Dios que se encuentra en el corazón de todos se limita a dar los resultados del aumento de las diversas cualidades, pero es imparcial. Él supervisa la victoria y la derrota, pero no toma parte en ellas. Las modalidades de la naturaleza material no actúan todas al mismo tiempo. Las interacciones de esas modalidades son como los cambios de estación. A veces aumenta Rayaguna, a veces Tamaguna y a veces Sattva-guna. Por lo general, los semidioses están ampliamente dotados de Sattva-guna y por esa razón, debido a la preponderancia de esa modalidad, suelen vencer en sus guerras contra los demonios. Sin embargo, eso no es parcialidad por parte del Señor Supremo. Texto número 9. Yad yotir adir ibhavati sangatang na vibichyate vidanti atmanang atmaistang matiya kavayo antata.
La personalidad de Dios, que es omnipresente, está situado en el corazón de todos los seres vivos, y un pensador experto puede percibir la mayor o menor intensidad de su presencia, del mismo modo que se puede entender el fuego que contiene una cantidad de leña, el agua que contiene un cántaro o el aire que contiene una vasija. También se puede comprender si una entidad viviente es demonio o semidios si se estudian sus prácticas devocionales. El hombre reflexivo, al ver las acciones de una persona, puede comprender en qué medida goza del favor del Señor Supremo. Significado por Srila Prabhupada aquí. En el Bhagavad Gita, capítulo 10, texto 41, el Señor dice: Yat yat vibhuti mat saptvam srima urjitan eva va taptat eva bagacha itvam mamate yo ansa sambhavan. Debes saber que todas las creaciones opulentas, hermosas y gloriosas, brotan de una sola chispa de mi esplendor. En la práctica podemos ver que hay personas que pueden hacer las cosas más maravillosas, mientras que otras son incapaces de hacer ni siquiera aquello para lo que no se necesita más que un poco de sentido común. Por consiguiente, las actividades que un devoto realice nos indican el grado en que la Suprema Personalidad de Dios le ha favorecido. En el Bhagavad Gita 10:10, el Señor dice también: Tesham satata yuktanam vayatam pritipurvakam dadami buddhi yogantam yenamang upayantite. Aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, yo les doy la comprensión con la cual pueden llegar a mí. Es algo muy práctico. Un maestro va enseñando a su discípulo si éste puede ir asimilando cada vez más instrucciones. De lo contrario, a pesar de recibir las enseñanzas del maestro, el discípulo no podrá hacer muchos progresos. Esto nunca puede considerarse parcialidad. Cuando Krishna dice Tesham satata yuktanam vayatam pritipurvakam dadami buddhi yogantam, no indica que él está dispuesto a dar bhakti yoga a todo el mundo, pero que debemos ser capaces de recibirlo. Ese es el secreto. Así, cuando una persona manifiesta unas actividades devocionales maravillosas, el hombre reflexivo comprende que Krishna ha favorecido de modo especial a ese devoto. Esto no es difícil de entender, pero los envidiosos no aceptan el hecho de que Krishna haya concedido su favor a un devoto en particular en conformidad con lo avanzado de su posición. Esos necios se llenan de envidia y tratan de quitar importancia a las actividades del devoto avanzado. Eso no es propio de Vaishnavas. El Vaishnava debe apreciar el servicio que otros Vaishnavas ofrecen al Señor. Por esa razón, en el Srimad Bhagavatam se dice que el Vaishnava es Nirmashara. Los Vaishnavas son Nirmasaranam Satan, porque nunca tienen envidia de los demás Vaishnavas
ni de ninguna otra persona. Como enseña la Bhagavad Gita, podemos comprender en qué medida estamos influenciados por Sattva Guna, Raya Guna o Tama Guna. En los ejemplos que se dan en este verso, el fuego representa la modalidad de la bondad. El fuego representa la modalidad de la bondad. La capacidad de un recipiente con leña, petróleo o una sustancia inflamable, podemos deducirla de la cantidad de fuego que produce. De la misma manera, el agua representa Raya Guna, la modalidad de la pasión. Tanto el inmenso océano Atlántico como un odre insignificante contiene agua. De la misma cantidad de agua contenida podemos deducir el tamaño del recipiente. El cielo representa la modalidad de la ignorancia y podemos encontrarlo tanto en un cántaro de barro como en el espacio exterior. Del mismo modo, si analizamos adecuadamente las proporciones de Sattva Guna, Raya Guna y Tama Guna, podemos comprender quién es Devata, semidios, y quién es Asura, Yaksa o Rakshasa. No se puede decidir si una persona es Devata, Asura o Rakshasa con tan solo verla. El hombre sensato puede darse cuenta de ello al ver las actividades que esa persona realiza. En el Vishnu Purana se da una descripción general. Vishnu Bhakta Smrito Daiva Asurata Viparjayat. El devoto del Señor Vishnu es un semidios, mientras que los asuras y yaksas son todo lo contrario. Los asuras no son devotos del Señor Vishnu. En lugar de ello, y para complacer los sentidos, prefieren ser devotos de los semidioses, los bhutas, los pretas, etc. De este modo, podemos juzgar quién es devoto, quién es devata, quién es rakshasa y quién es asura. Si vemos cómo se conducen en la vida. La palabra Atmanan de este verso significa Paramatmanan. Paramatma, la superalma, está en el corazón de todos, Antata, como se confirma en el Bhagavad Gita 18:61. Isvara Sarvabhutanam Hrideshe Arjunatistati. El Isvara, la suprema personalidad de Dios, que está en el corazón de todos, indica a cada persona cómo debe actuar según su capacidad de seguir instrucciones. Las instrucciones de la Bhagavad Gita están al alcance de todos, pero algunos las entienden correctamente, mientras que otros tienen una comprensión tan incorrecta que ni siquiera, a pesar de leer el libro de Krishna, pueden creer en la existencia de Krishna. La Gita dice Sri Bhagavan Uvacha, indicando que es Krishna quien habló, pero aún así esas personas no pueden entender a Krishna. Eso se debe a su mala fortuna o a su incapacidad, que son consecuencias de Raya Guna y Tama Guna, las modalidades de la pasión y la ignorancia. Debido a esas modalidades no son siquiera capaces de entender a Krishna, mientras que el devoto avanzado como Arjuna
le entiende y le glorifica diciendo: Puram Brahma Parandama Pavitram Paramam Bhavan. Tú eres el Brahman supremo, la morada suprema y lo más puro que existe. Krishna se pone a disposición de todos, pero hay que poder comprenderle. Los aspectos externos no nos permitirán entender quién goza del favor de Krishna y quién no. Krishna actúa como nuestro consejero directo o pasa a ser un desconocido en función de nuestra actividad. No se trata de que Él manifieste parcialidad, es su respuesta a nuestra capacidad de entenderle. Percibimos a Krishna en la medida en que somos receptivos, sin importar si somos devatas, asuras, yaksas o rakshasas. Los hombres poco inteligentes no saben entender correctamente esa manifestación proporcional del poder de Krishna y la consideran parcialidad, cuando realmente no lo es. Krishna es ecuánime con todos, pero nuestro progreso en la senda de conciencia de Krishna depende de nuestra capacidad de recibir su favor. Srila Visvanatha Chakravarti Thakura nos da un ejemplo práctico en relación con esto. En el cielo hay muchos astros luminosos por la noche. La luna brilla muchísimo, aún en medio de la oscuridad, y se percibe directamente. También el sol es muy luminoso. Sin embargo, si están cubiertos por las nubes, esos astros dejan de ser visibles directamente. De manera similar, cuanto más avanzamos en el cultivo de Sattva Guna, más brillo manifestamos en el servicio devocional. Y cuanto más quedamos cubiertos por Raya Guna y Tama Guna, menos visible es nuestro brillo que queda cubierto por esas modalidades. El grado de visibilidad de nuestras cualidades no depende de si la Suprema Personalidad de Dios se pone o no de nuestra parte. Se debe a las proporciones de las diversas cubiertas. Así podemos comprender hasta dónde hemos avanzado en lo que a Sattva Guna se refiere y hasta qué punto estamos cubiertos por Raya Guna y Tama Guna. Jai Sri Krishna Bhagavan Ki Jai. Entonces continuamos el día de mañana con el texto número 10. Haribol, Srimad Bhagavatam Ki Jai.